Ahora vamos a ver un poco el personal que trabaja en el aeropuerto. Bien, empecemos por la cabina del avión, ¿no? ¿Quiénes van a estar a cargo de la cabina del avión? Como ustedes bien saben, a la izquierda se va a encontrar el capitán y a la derecha el copiloto. Tenemos distintas formas de llamarlos o de mencionarlos. Por un lado, al capitán del avión lo vamos a conocer como pilot, piloto, captain, capitán, o aircraft commander, aircraft commander, el comandante de la aeronave. The person who is in charge of the aircraft, the flight and the people on it. Es la persona que va a estar a cargo de la aeronave, del vuelo y de las personas que allí se encuentran. And then we've got the co-pilot. Después tenemos el copiloto, que al copiloto lo podemos llamar co-pilot, second pilot, segundo piloto, o first officer, primer oficial. A person trained as a pilot who assists in flying. He sits in the right seat. Es una persona que está entrenada como piloto y que asiste en el vuelo. Se sienta en el asiento derecho. Ahora bien, preste atención acá porque esta pregunta es un poco tramposa y es posible pregunta de examen. Hablando a grandes rasgos, vamos a tener en el ámbito aeronáutico dos equipos de trabajo. Por un lado, el equipo de trabajo que trabaja, valga la redundancia, en tierra, y por otro lado, el equipo que trabaja en el aire, mientras el avión está volando. Al personal terrestre, ¿qué sería? Despachantes, mantenimiento, torre de control, mecánicos, aeroeyes, administrativos, bla. Se lo va a denominar aircrew o ground crew. All personnel on the aircraft who are responsible for accomplishing the mission. They are also sometimes called crew members. Todo el personal de la aeronave que es responsable del cumplimiento de la misión. ¿Qué pasa? Por un lado los podemos llamar aircrew, que es tripulación aérea. Esto puede prestar un poquito a confusión, porque hablamos de tripulación aérea y nos imaginamos el aire automáticamente, pero es tripulación aérea porque estamos hablando de el ámbito aeronáutico. Toda la gente que trabaja en el ámbito aeronáutico se le dice personal aeronáutico. Yo soy administrativa, pero trabajo en la Fuerza Aérea y a mí se me considera personal aeronáutico. Y no vuelo ningún avión. Pero bueno, soy del ámbito de la Fuerza Aérea. Ground crew, tripulación terrestre o personal terrestre también, que son las personas que trabajan en tierra justamente para asegurarse de que se cumplimente la misión. ¿Cuál es la misión? Que el avión vuele en condiciones. Mantenimiento, reacondicionamiento, carga de combustible, de la comida, limpieza, mantenimiento de las pistas, de las plataformas, torre de control, despachante, bla. Todo el equipo. Y después tenemos por otro lado el flight crew, que es la tripulación de vuelo. Tripulación de vuelo. The crew of an airplane while in flight. La tripulación de una aeronave mientras vuela. O sea, hay dos momentos. El momento en el que el avión está en tierra y el momento en el que el avión está en el aire.
el momento en el que el avión está en el aire ya volando, ahí el equipo que trabaja en ese momento se lo va a denominar flight crew, tripulación de vuelo, que son los responsables de trabajar en el avión mientras el avión está volando. ¿Quiénes serían? El piloto, el copiloto, las TCPs y algún responsable de cargo. En otros vuelos, dependiendo del tipo de vuelo, podemos encontrarnos tal vez a un ingeniero de vuelo, a un mecánico, a un navegador. Pero esta es la diferencia entre ground crew y flight crew. Ground crew, tripulación terrestre o aérea, y flight crew, tripulación de vuelo, que son los responsables de trabajar mientras el avión está volando. ¿Se entendió la diferencia entre estos dos equipos de trabajo? Porque a veces presta confusión y esto es pregunta de examen. Sí, se entiende, profe. Good? All right. So, let's continue. Cabin crew. Acá les quiero decir algo también. Aparte de flight crew, que es tripulación de vuelo, también los podemos llamar cabin crew, o sea, tripulación de cabina. Cabin crew work closely with another aviation professionals. La tripulación de cabina trabaja cercanamente con otros profesionales de la aviación. Aguarden un segundo porque quiero ponerlo acá también, así no me olvido. Ahí está. Muy bien. So, we said that flight crew is composed by the captain or the pilot, the first officer or the co-pilot. We may find a flight engineer, a navigator, and of course, we're going to find flight attendants. Entonces dijimos que la tripulación de vuelo va a estar compuesta por el capitán o el piloto, el primer oficial o el copiloto. Podemos encontrarnos con un ingeniero de vuelo a veces, con un navegador también, y obviamente las azafatas o TCP, tripulante de cabina de pasajeros. Y el air crew o ground crew y la tripulación aérea o tripulación terrestre, podemos encontrarnos con apron and ramp services, todo lo que sea servicio de rampa y de plataforma, tanto de mantenimiento de la rampa y de la plataforma, como de aquellos que trabajan alrededor del avión, en los stands. Algo de eso vamos a ver hoy. Tenemos el cabin service, que es el servicio de cabina, limpieza, desinfección de la cabina entre vuelo y vuelo. Catering service, el servicio de catering, o sea, el Morphy, básicamente. Then we have the passenger service, servicio al pasajero, que es lo que vamos a encontrar en la terminal, en el check-in counter, por ejemplo, ¿no? En el mostrador del check-in, todo lo que sea atención y servicio al pasajero. And then we have what we call the field operations service. Field operations service. Todo lo que es servicio de operaciones en el campo, que sería el área más amplia del aeropuerto, todo lo que sería cuidado y mantenimiento de señalización, de las pistas, las luces, los controles del terreno y demás, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de personal que no está tan cerca de los aviones, por decirlo de alguna manera, pero que son parte de los que se aseguran que el aeropuerto esté en condiciones para funcionar correctamente. So,
As I told you before, in some flights, we may find a flight engineer and a navigator. It's not really usual to find them in a commercial flight rather than in, for example, in a military flight, in a cargo flight. Como les mencioné, en algunos vuelos podemos llegar a encontrarnos a el ingeniero de vuelo y al navegador. No es común verlos en vuelos comerciales, pero sí los podemos llegar a ver en vuelos militares y en vuelos de cargo, porque obviamente las aeronaves son distintas y tienen otros requerimientos. Good. So, first we've got the flight engineer, also sometimes called an air engineer, is the member of an aircraft flight crew who monitors and operates its complex aircraft systems. El ingeniero de vuelo, a veces también llamado ingeniero de aire, es el miembro de una tripulación de vuelo que monitorea y opera los complejos sistemas de la aeronave. In the early era of aviation, the position was sometimes referred to as the air mechanic. Flight engineers can still be found on some large fixed-wing airplanes and helicopters. En los albores de la aviación, la posición también se la mencionaba o se la refería como el mecánico aéreo. Los ingenieros de vuelo todavía se pueden encontrar en algunas aeronaves grandes de plano fijo y en helicópteros. Bueno, hoy en día tenemos ingenieros aeronáuticos y mecánicos. Trabajan juntos, pero son dos cosas distintas. No hacen lo mismo. El mecánico se encarga básicamente de lo que es el mantenimiento de la aeronave, mientras que el ingeniero de vuelo es el que tiene los conocimientos justamente para crear aeronaves nuevas, ampliarlas, modernizarlas y la mar en coche. El mecánico es el que se encarga de todo lo que es el mantenimiento de la aeronave día a día. Y obviamente el piloto depende directamente del mecánico para volar. Nosotros en Fuerza Aérea Argentina, por ejemplo, nuestros pilotos pertenecen al cuerpo comando, al escalafón aire. Son cuerpo comando, escalafón aire. Hay 3 especialidades: piloto de combate, piloto de combate o cazador, helicópterista o de transporte. Y después tenemos en el cuerpo de suboficiales, tenemos la especialidad mecánico aeronáutico, que son justamente los que se entrenan y se forman como mecánicos aeronáuticos. Y ambos, más allá de la diferencia de la tira, uno es oficial y el otro suboficial, más allá de la diferencia de la tira, trabajan juntos y se necesitan mutuamente. De hecho, nosotros en Fuerza Aérea, a diferencia de otras Fuerzas Armadas, no nos diferenciamos tanto. O sea, existe el verticalismo, obviamente, y las diferencias de especialidades y de jerarquías, pero en algunas unidades esa diferencia casi que no existe, justamente porque hay una dependencia mutua y el piloto entiende el valor del trabajo del mecánico y que sin el mecánico no puede volar. Si el piloto no confía en el mecánico, directamente no se sube al avión. Tan simple como eso. Por eso nuestra cultura organizacional es muy distinta a de las otras Fuerzas Armadas. Nosotros somos más chanchos entre nosotros, por decirlo de alguna manera. No somos tan rígidos. Bien. Y después tenemos el navigator, que es el navegador, que es una de las tareas más difíciles. De hecho, es una de las especialidades más difíciles de la de navegación, porque son los encargados de armar las cartas de navegación, interpretar los terrenos, identificar las distintas zonas, ver dónde se puede volar, dónde no se puede volar, en los territorios, las diferencias topográficas de los territorios también. Es una especialidad muy, muy complicada esta, no es tan fácil. Navigator, the crew member who calculates the position of the aircraft, its direction and speed, and advises the pilot on such matters. Es el miembro de la tripulación que calcula la posición de la aeronave, su dirección y su velocidad,
y advierte al piloto en dichos temas, o asesora al piloto en dichos temas. Responsibilities include planning the journey, advising the aircraft commander of estimated timing to destinations while en route, and ensuring hazards are avoided. Entre sus responsabilidades se encuentra la planificación del viaje, asesorar al comandante de la aeronave respecto del tiempo estimado de llegada al destino mientras estamos en ruta, porque este tiempo puede variar dependiendo de cuestiones climatológicas, si me cambiaron de ruta, de altitud o lo que sea. Y en ese proceso, obviamente, asegurarnos de que cualquier potencial amenaza sea evitada. Como les mencioné, este tipo de personal lo solemos encontrar más que nada que en los vuelos de cargo, que son vuelos grandes, con sistemas mucho más, más complejos y más difíciles de volar, que por su peso, su envergadura, su tamaño, más la carga que lleva y toda la historia, que de repente un vuelo comercial. Y en los vuelos de cargo podemos llevar desde un helicóptero, por ejemplo, que se le saca las aspas y puede entrar, hasta un contenedor, cajas y cajas de materiales y de pallets, o incluso se utilizan como aviones de evacuación aeromédica o evacuación aerosanitaria. Entonces podemos llegar, tenemos dos despliegues, el Alfa y el Bravo, con el que ubicamos a los pasajeros, a los pacientes en distintos lugares. Y obviamente no es lo mismo llevar un helicóptero que llevar pacientes heridos. Entonces también cambia, ¿no?, el vuelo. La altitud, la velocidad, la ruta. O sea, hay que tener un montón de variables. Cuando vos llevas pacientes heridos, la fisiología del cuerpo arriba del avión, producto de la presurización del avión, más la altura, cambia la fisiología del cuerpo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de volar. Y en base a eso se tiene en cuenta, se ve qué tipo de rutas y demás se utiliza. Bien. La tripulación de cabina, cabin crew. Distintos nombres con los que nos podemos encontrar a la tripulación de cabina o con los cuales podemos conocerlos. En español, en castellano, mejor dicho, antiguamente se los conocía como, en sus principios se los conocía como aeromozos, anfitriones de aire, bueno, azafatas también, hasta no hace mucho azafatas, de hecho ahora estamos en la etapa de transición, hoy se los conoce como tripulante de cabina de pasajeros, ese es el nombre técnico que se usa hoy en día, ya azafatas están entrando en desuso, pero tradicionalmente se los llamaba como aeromosas. Y en inglés ocurre un fenómeno parecido también, ¿no? Los dos términos que hoy se encuentran en vigencia, que los van a ver en los manuales, que los van a escuchar en los aeropuertos y todo eso, es el término flight attendant, que es auxiliar de vuelo, o cabin crew member, que es tripulante de cabina. Esos son los dos términos que hoy están en vigencia en inglés. De antaño podíamos escuchar los términos steward significa mayordomo, stewardess, que es la versión femenina, que hace alusión a azafata, air host, host significa anfitrión, o sea, el anfitrión del aire. En este caso, air host es la versión masculina. Y air hostess, la versión femenina. Sería como la anfitriona de aire o el anfitrión de aire. También podemos escuchar el término air waiter o waitress, que sería aeromoza. En algunos lugares de Inglaterra todavía sigue vigente el término steward, pero muy poco, ya casi no se usa el término steward o stewardess. Los dos términos que hoy están vigentes son flight attendant y cabin crew member. Good.
¿Habían escuchado alguna vez estas categorías, estas denominaciones? ¿Cuáles les resonaban más familiares o más conocidas? Yo siempre había escuchado más la de azafata. Azafata es la más tradicional, sí. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, en los últimos años, con toda esta cuestión de género y toda la historia, como una manera de unificar criterios y no ofender a nadie, se empezó a aplicar el término tripulante de cabina de pasajeros. O sea, cumple dos funciones en realidad el cambio de nombre. Por un lado, unificar criterios respecto de los géneros, porque hoy ya hay hombres también volando, y por otro lado, porque tiene que ver también con el cambio de rol del TCP. El TCP, no sé, en la década de 50, 60 y 70 cumplía la función de ser la cara bonita que servía café, nada más, ¿no? Hoy cumple una función vinculada al resguardo de la seguridad operacional. Por eso hacen el curso de 9 meses. Y de hecho, para hacer TCP acá en Argentina, tenés que tener el curso hecho, que es un curso que está avalado por el ANAC, que a su vez está avalado por la OASI también. Es un requerimiento para hacer TCP. Tienen maniobras de supervivencia, de nado en pileta, prácticas de rol de servicio. Bueno, Nacho, el compañero de ustedes, que es TCP, yo lo tuve de alumno en TCP, él sabe mejor que yo todo eso, así que cualquier duda que tengan lo van a molestar a él, que está bastante callado hoy. Bueno, cuando estábamos en el aula, se la pasaba hablando y molestándome. Hoy no me da pelota, me tiene abandonada. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hablar de los trabajos. Los trabajos en la terminal. En la terminal y en el aeropuerto en general. Vamos a hacer un mix, digamos. So, tenemos Apron Service Staff. Apron Service Staff. El staff, ¿no? De servicio de plataforma. Baggage Handler. Baggage Handler. Que es el encargado, ¿no? De las valijas. Check-in Counter Agent. Check-in Counter Agent. La agente o la administrativa encargada del mostrador del registro de ingreso. Tenemos el Field Operation Staff. Field Operation Staff, que es el staff encargado de las operaciones del terreno. Y por último tenemos el Gate Agent, que es el agente de compuerta, ¿no? Que es el que nos va a recibir el boarding pass y todo eso. A ver, vamos juntos. El primero. I work landside. I check passengers' passports and tickets and give them their boarding passes. I don't have any direct communication with the cabin crew. Trabajo en el sector terrestre. Yo chequeo los pasaportes y los tickets de los pasajeros y les doy sus tarjetas de embarque. No tengo ninguna comunicación directa con la tripulación de cabina. ¿Quién se carga de este trabajo? El check-in. Very good. Check-in counter agent. ¿Y dónde trabaja? En el landside. En el landside, pero te lo dice la palabrita también. ¿En qué parte del landside? Bien ahí. En el check-in. El sector del landside, donde está el check-in counter agent, es el check-in. Sector de check-in. Que ahora se modernizó todo y ahora cuando vas al aeropuerto tenés unas máquinas, ¿viste? Ya es como que casi, o sea, sigue estando, ¿no? Las personas, pero ahora te ponen unas máquinas que vos tenés que escanear ahí el pasaporte y después te imprime las tarjetas de embarque. Very good. Number 2.
I do a final check of passports and boarding passes aside before passengers board. I tell the cabin crew when everyone's boarded and also if any passengers who checked in are missing. Yo realizo el último chequeo de los pasaportes y las tarjetas de embarque en el sector aéreo antes de que los pasajeros aborden. Le aviso a la tripulación de cabina cuando ya todos abordaron y también si hay algún pasajero que está registrado pero se encuentra perdido. ¿Dónde realizamos el último chequeo de los pasaportes y de las tarjetas de embarque? Antes de subir al avión. El gate. Very good, gate agent. Y lo hacemos en los boarding gates. Very good. O sea, el trabajo es gate agent, la agente o la administrativa de la compuerta, y la ubicación es en las puertas de embarque. Very good. Number 3. I work outside. I drive a truck and refuel the aircraft. I don't talk with the cabin crew, but I need to communicate with the pilot. Trabajo en el sector aéreo. Manejo un camión y recargo de combustible a la aeronave. No hablo con la tripulación de cabina, pero necesito comunicarme con el piloto. ¿Quién podría ser que trabaja en el sector aéreo, manejando camión y cargando combustible a la aeronave? ¿Quién podría ser? El apron service staff. Very good. ¿Y dónde trabaja? ¿Te lo dice la palabrita? En apron. Apron. Very good. Perfect. Very good. Number 4. I have a good view of the whole field. I communicate directly with pilots, but I never talk with the cabin crew unless there's a very serious emergency on board. Tengo una muy buena vista de todo el terreno. Me comunico directamente con los pilotos, pero nunca hablo con la tripulación de cabina, a menos que haya una emergencia muy seria a bordo. ¿Qué trabajo es? I have a good view of the whole field. El field operation staff. Very good. Perfect. Field operation staff. El staff de operaciones del terreno. Y ellos trabajan. Sí, decime. Disculpa. El apron service staff vendría a ser tipo un despachante, un rampero, porque sé que el despachante, por ejemplo, sí habla con los pilotos. Sí, el despachante. El rampero, no. El despachante todo el tiempo se comunica con los pilotos, es verdad eso. Claro. Field Operation Staff sería digamos, el personal que está a cargo de más allá de la plataforma en sí que está al lado de la terminal, sino que tiene que ver con todo lo que es el mantenimiento del resto del aeropuerto. A veces es como medio confuso porque si bien es todo lo que es mantenimiento de aeropuerto, por ejemplo, asegurarse que esté bien las señalizaciones, que el pasto esté cortado, que la pista no tenga ningún elemento raro que pueda generar un accidente, incluye torre de control también, incluye torre de control, esto. Es medio ambiguo a veces, presta un poco confusión con el apron. Cuando hablamos de apron, de plataforma, hablamos del personal más acotado que está al lado del avión, que sería, por ejemplo, ¿no? El que carga combustible, el que hace la limpieza del avión, el que cambia los tanques de agua, limpia los baños, cambia los catering, el mecánico, el despachante también, ¿no? Que el despachante se encarga de coordinar todas esas tareas, justamente, ¿no? Para asegurarse que el avión, entre vuelo y vuelo, esté en condiciones para poder salir.
Mientras que el Field Operation Staff es como que es algo más amplio, más grande que ese sector pequeño de reacondicionamiento de la aeronave. Es un poco más amplio. Vendría a ser como el que controla. ¿Qué, mi amor? Vendría a ser como el que controla. Claro, sí, algo así, exactamente. No hablan, o sea, se comunican con los pilotos porque a veces un aterrizaje de emergencia, ponele, y no sé, tengo un aterrizaje de emergencia y tengo que solicitar que me preparen el terreno y vayan preparando bomberos, ambulancias o lo que sea porque vengo con una emergencia, ponele, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí me tengo que comunicar con torre de control y con el personal digamos, del terreno, ¿para qué? Para que se encargue de asegurar que se cancelen los aterrizajes y preparemos el espacio, el terreno con el personal necesario para salvar esa emergencia, por ejemplo. Por eso dice, yo hablo directamente con los pilotos y muy rara vez puedo llegar a hablar con un TCP en caso de una emergencia a bordo, pero en realidad si hay una emergencia a bordo, el que se comunica es el piloto con torre de control y con el personal que es un personal, digamos, de control más amplio del terreno, que son los que se encargan de dar el ok, por decirlo de alguna manera, la autorización o no, para que sigan entrando o saliendo aviones y preparar el terreno para, bueno, asegurar que esté en condiciones, en este caso, como por ejemplo, para recibir un aterrizaje de emergencia. Ponele. Son los que coordinan y los que supervisan. Ahora, el personal de apron, de plataforma, es más acotado. Es más de las tareas del día a día, de las habituales, como las que hacen ustedes como despachantes. ¿Se entiende más o menos la diferencia o no? Porque es medio ambiguo, Sí. pero sería un poco eso. Igual eso después seguramente lo van a ver más adelante cuando vean las otras materias vinculadas a esto. Yo porque en inglés un poco como que me adelanto a todas las materias, pero después lo van a ver con más detalle. Aparte de cuestiones legales también en el medio, de procedimientos, de funciones respecto de cada uno de los roles y las tareas. No todos hacen lo mismo, no todos tienen los mismos deberes, derechos y obligaciones. Depende mucho de la tarea. No es lo mismo la responsabilidad legal que tiene un piloto y que tiene un despachante, por ejemplo, que la responsabilidad legal que tiene la administrativa que te recibe te da la tarjeta de embarque, por ejemplo. No es lo mismo. Claro, a mí me confundió que decía que se comunicaban con el piloto. Sabía que los ramperos no, pero el despachante mecánico sí. Sí, Eh, ellos sí. entonces, bueno, nada, no Sí, sabía no, si... el rampero y el aro ice por lo general no se comunican con los pilotos. Claro, No, por lo general no. Se comunican con los pilotos a través del despachante, por ejemplo. El despachante es el que tiene conexión directa con el piloto. Para que el avión vuele en condiciones, hay lo que sería el triángulo de la Santísima Trinidad, llamémoslo de esta manera. Piloto, torre de control y despachante. Ese triángulo, esa triada, mejor dicho, esa triada, es la responsable de asegurarse de que el avión vuele en condiciones. El piloto es el encargado de volar el avión, pero el piloto depende de quién, de todo el trabajo de coordinación que hace el despachante para preparar al avión para que esté en condiciones de volar. Porque el despachante, junto con el piloto, son los responsables de firmar la salida del avión. Y dicen, ok, el avión está en condiciones, puede volar. Ambos lo firman, se hacen responsables y el avión sale. Y torre de control cumple la función de ser los ojos del piloto cuando el piloto está en el aire. Piloto y torre de control están todo el tiempo comunicados. El piloto no puede volar sin la torre de control. La torre de control es la que le indica la altura, la ruta en la que tiene que ir, si está por haber un cambio climatológico en una determinada distancia y a lo mejor tiene que subir o bajar los pies de altura o cambiar de ruta. Si hay un imprevisto, por ejemplo, y el piloto tiene que estar volando por instrumento y no por visión, los ojos del piloto va a ser la torre de control. Entonces, esa triada, piloto, despachante y torre de control, de ellos tres depende que el avión no se ponga la piña, básicamente. Por decirlo de alguna manera. ¿Se entendió más o menos eso?
Por eso ustedes están haciendo este curso, porque tienen una responsabilidad enorme, por eso ven un montón de temas. Y después, bueno, lo tienen que poner en práctica, ¿no? Obviamente. Bien, la última pregunta. I work outside, putting luggage in the plane. If the cabin crew need to check an item, for example, a push chair, they give it to me and I put it in the baggage hold. Trabajo en el sector aéreo, colocando el equipaje en el avión. Si la tripulación de cabina necesita que yo haga un registro de ingreso en la entrada, en la compuerta de entrada de un ítem, como por ejemplo una silla de ruedas, ellos me la dan a mí y yo la coloco en la bodega de cargo. ¿Quién hace este trabajo? De guardar el equipaje. El baggage handler. Very good, baggage handler, perfect. Y el baggage handler trabaja en dos lugares. Por un lado trabaja en el apron, en la plataforma, que es cuando, ¿vieron cuando estamos arriba del avión? Que vemos a estas personas que están guardando la valija adentro de la bodega. Ahí están en la plataforma, que vienen con el carrito, ¿no? Con ese camioncito, que se le dice trolley al carrito ese, con el carrito con todas nuestras valijitas, y nosotros estamos desde arriba del avión rezando para que estos hijos de puta no nos revoleen la valija, porque te la revolean y te la hacen mierda. Y después trabajan adentro, digamos, de la terminal, cuando a la vuelta bajan las valijas y las colocan en el carrusel del equipaje. Y ahí vemos que va dando vuelta en el sector del baggage claim. Por eso trabaja como en dos lugares. En plataforma, cuando guardan las valijas en el avión. Y después de vuelta en plataforma para bajar las valijas, pero después las colocan en el sector del baggage claim. Y ahí es donde vos vas, cuando pasaste migraciones y toda la historia, recolectas tu valijita, pasas por el free shop, te compras algo rico, y ahí pasas por aduana, rezando que la aduana no te vea la PlayStation que te compraste, porque si no, acá la FIP te abrocha. Bien.